Victoria más que importante la del Real Betis Balompié y empate importante también en el Sevilla, aunque a priori pueda saber a poco, lo cierto es que como se dieron las circunstancias con la expulsión de Suso, como afrontó el tramo final y el pinchazo de algunos de sus rivales, pues el punto para los integrantes del cuadro de Nervión puede ser hasta positivo, teniendo en cuenta la trayectoria que lleva el conjunto sevillista. Y ambos equipos, tanto el Betis como el Sevilla, pendientes del mercado y algunas noticias que vamos a avanzar aquí en nuestro programa. Así que comenzamos. Y es que este lunes trae cargado de información, no solamente en cuanto a lo que respecta a los fichajes, al mercado invernal, tanto las salidas como las entradas, principalmente las salidas de los dos equipos son las que se tienen que producir para que haya entradas, pero también tenemos que analizar esa actualidad que trae el fin de semana con la victoria fuera de Heliópolis después de 5 meses del conjunto verde y blanco y también ese empate ante Osasuna del conjunto sevillista. Comenzamos ya y saludamos ya a los contertulios que me acompañan en el día de hoy. Mi compañero Juan Antonio Pineda, Radio Marca, muy buenas. ¿Qué tal, Manolo? Muy buenas. Muy buenas, Jesús Borrero, hola. El Desmarque, muy buenas. Álvaro Borrero, muy buena. Borrego. Es que, claro, es que ya me lío. Entre Chema, que es Borrero, Jesús, que es Borrero, y tú, que es Borrego, ya me... No, yo creo que sí, el y mira que yo de los tres, pero... De la redacción, ¿se puede confirmar que de la redacción incluso? Bueno, hay cartel positivo entre todos. Bueno, sí te puedo decir que el que mejor puede vestir, sí. Hombre, desde luego, eso sin diferencia. Con estilo, ¿no? Como creo sí. que hay que vestir sin en llamar la atención. Y acorde. Sin llamar mucho la atención. Pero bueno, no como otros. A mí, por ejemplo, hay cosas que no me sientan bien y a otros sí, entonces... Al final, yo no. En esta batalla, en esta guerra no puedes dejar solo. ¿Que tú estás diciendo que le sienta bien el chaleco? No, hombre, eso ¿En creo serio? que es grosero en esta época del año, pero desde luego que mejor le sienta a él que a mí, eso seguro. Y yo como me he abandonado, ¿eh? ¿Tú lo maltratas o algo? No, yo no voy a entrar en la polémica ya superada de quién viste mejor y quién viste peor. Yo creo que a la vista está en este plano general, ¿no? Hay que darle alegría al estudio, ¿no? Que si no, esto es muy triste siempre. El balance de blanco que ha tenido que hacer mi compañero Juan Mamoro para cuadrar todo, para que no salga... Sí, ya era hora de que hiciese sigue haciendo el balance. Ya era hora de que hiciese algo Juan Mamoro en esta televisión, por fin. También es verdad, ¿eh? Pues por fin. Él dice que trabaja mucho, pero eso no tengo yo constancia. Historia. Bueno, nos metemos ya en faena porque hay muchas de las cosas que tenemos que hablar, del mercado sobre todo, pero es que quizás la situación del Sevilla, lo que menos demanda hablar, o lo que más demanda hablar, porque tal y como están algunos jugadores del mercado, pero claro, es que eliminar una plantilla entera y traerte a nuevos integrantes, como que no. La situación del Sevilla sí que es detonatorio, no los colores que llevamos nosotros aquí en la tele. Eso sí que es triste. Porque que digamos que solamente se salva Isaac Romero, es triste. Sí, es bueno, pero es triste. Bueno, es la única noticia positiva y yo creo que es una noticia positiva fruto de lo mal que está el Sevilla en condiciones normales, y lo hemos visto en los últimos años. Canteranos que tiren la puerta abajo en el Sevilla hay muy poquitos porque normalmente no tienen oportunidades, y ahora cuando las cosas van mal pues sí que se suele tirar de la cantera, pero yo creo que quedarnos con lo de Isaac Romero, que es para los que nos gusta la cantera sevillana, es una buena noticia, pero lo que oculta o lo que esconde detrás es una situación dramática por parte del Sevilla, ¿no? Una situación de una planificación deportiva desastrosa, una incapacidad tremenda a la hora de cambiar alguna cosita en el mercado de invierno, porque estamos a 29 y aquí han venido 2 niños, con todo el respeto, pero son 2 niños, y la delantera del Sevilla, que es uno de los problemas que tiene, pues sigue sin hacer goles hasta que ha llegado este chaval que la verdad que lo está haciendo muy bien, y a mí me ha sorprendido, porque yo no pensaba que iba a tener ese carácter en los primeros partidos, demostrar que ese salto de 3 categorías, ese salto de 3 categorías no lo está notando. Metía goles en el filial y los está metiendo, además se los crea el solito, que es algo que el Sevilla necesitaba, un jugador que se los creara el solito. Te iba a decir, es una situación heredada, ¿no? La que está viviendo el Sevilla, pero heredada por esta dirección deportiva, dirección deportiva, dirección de club, ¿no? Ya no el presidente, pero sí está el vicepresidente todavía, en fin, que son los mismos, aunque hayan cambiado el puesto. Evidentemente hay una situación que viene en parte heredada de la planificación de años anteriores, donde está Monchi. Monchi se va, se lo cargan, se lo quitan de en medio, llámalo como quiera, porque hay muchas aristas ahí. Pero la planificación deportiva del año pasado, que ya deja mucho que desear, en parte porque yo creo que el título europeo
europeo tapó un poquito las carencias o hizo que alguno no la tuviera demasiado en cuenta, y sobre todo a mí lo que más me llama la atención es la incapacidad que tiene mucha la dirección deportiva a la hora de sacar jugadores, que es una tarea muy importante de un director deportivo, no solo fichar, sino también dar salida en forma de cedido, no solo rescindir, porque rescindir lo sabemos hacer todos, sin haber estudiado nada de dirección deportiva. Y bueno, ya tuvo muchos problemas, se tuvo que cargar, por ejemplo, al Papo en verano, y ahora, hasta el momento, solo ha sido capaz de, entre comillas, sacar a dos jugadores que han tenido ese detalle con el club, como son Fernando y Rakitic, pero el resto ahí sí. No, pero tú has dado la clave. Es que, a ver, rescindir jugadores es muy fácil, llegas a un acuerdo económico y se acabó. Pero aquí lo que se busca en un buen director deportivo es eso, esa faceta para poder buscar acomodo a esos jugadores con los que tú no cuentas. Claro. Y ya no es solamente sacar un rédito deportivo, que ya sería el punto, sino saber, sobre todo, poder que no, por lo menos que no te cueste el dinero. Porque el anterior director deportivo, que se equivocó muchas veces en el último año y pico, como les gusta en el club tanto comparar, si lo comparamos, fue un tipo que también sabía dar salida a jugadores que eran errores, ¿no? Por el caso, por ejemplo, de futbolistas que se marchaban, es que no me sale ahora, el extremo que se fue luego a Holanda a jugar, no me sale ahora. No, más reciente. Idrissi, por ejemplo, jugadores que venían, que no terminaban de adaptarse y era capaz de darle salida. Por ejemplo, a Jan Usay fue capaz de colocarlo en el Basaksehir, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, era un director deportivo que cometía errores, faltaría más, pero luego era capaz de más o menos subsanar esos errores. De hecho, en el mercado del año pasado trae a 3 futbolistas a coste cero, consigue repescar a Ocampos, y yo creo que esos 4 jugadores le dan mucho la segunda vuelta al Sevilla, hasta el punto de mantener la categoría de forma tranquila y darle algunos detalles también para ganar la Europa League. Pero lo que hay en el club actualmente no está capacitado, o no está demostrando que no tiene esa capacidad. Me he adelantado un poco en el guión que llevábamos del programa, pero está claro, creo que ahora, pues a pocos días de que se cierre el mercado, lo más importante, o lo que llama más la atención a los aficionados, es también saber con qué piezas puede contar el Sevilla o no para bueno, por lo que resta de temporada, esas 16 jornadas que le quedan al Sevilla para, tristemente, salvar la categoría, porque es a lo que está jugando ahora el conjunto de Nervión, y quien se lleve a equívocos, pues se hace un mal a sí mismo y a la entidad, porque la realidad del Sevilla es esa, es luchar por la permanencia. Y el partido de ayer frente a Osasuna, la verdad es que empezó bien, ¿eh? Yo, para mí, empezó bien, empezó correcto, empezó sobre todo intenso, pero posteriormente ya surgieron, y a raíz del gol, surgieron los males, se acumuló mucho el miedo a perder. De hecho, tú lo has dicho perfectamente, Manolo. Yo creo que aquí se habla mucho de que el Sevilla no va a descender, y yo así también lo creo, pero sobre todo porque aunque tenga todos los elementos de ese equipo llamado a descender, crisis institucional, problemas en la plantilla, limitaciones económicas y sobre todo una fragilidad tremenda, siempre se ha hablado mucho que al final hay 2 equipos peores, y así lo creo. Pero creo que también a eso hay que darle un poco la vuelta, ¿no? Sí, tú dabas en la clave, es que esos equipos están acostumbrados a pelear por estas lides, es que esos equipos de verdad, al menos ahora están apostando en el mercado de invierno para reforzar al equipo y pelear por la permanencia. Es que esos equipos son clubes y tienen plantillas acostumbrados, o sea, ellos en agosto ya sabían que iban a llegar a final de temporada peleando por ese objetivo, y creo que en el Sevilla no se ha sido consciente hasta recientemente, ¿no? Y creo que cualquier margen de maniobra ya es tarde, porque el Sevilla tenía que tener refuerzos el 1 de enero. Es cierto que las limitaciones con la ficha se lo han impedido, pero las sensaciones del Sevilla ya a día de hoy para mí es la desidia, y eso es el peor síntoma que se puede tener en un club, cuando tienes los brazos bajados, cuando sabes que al mínimo golpe te vas a caer, y cuando, reitero en esa palabra de desidia o de impotencia, esa situación es muy difícil de resolver, y lo muestra el equipo sobre el campo, pero también los discursos públicos, ¿no? Un presidente que no sale a dar la cara, un director deportivo que creo que al final usa muchas palabras banales, pero explica muy poco, y un entrenador que yo digo que para mí es muy preocupante, que siga diciendo que el fichaje que tiene que hacer es compromiso, y que ojalá el equipo no se le caiga, ¿no? Porque si no, difícil solución tiene. Eso para mí es muy preocupante, cuando la plantilla o el club ya tiene interiorizado que la solución es muy complicada, más allá de que los rivales sigan sin dar ese paso al frente. Que la situación es compleja, y sobre todo creo que la falta de
lo que tú decías, falta de comunicación, falta de poder dar la cara, da también un mayor síntoma al sevillismo, aumenta el nerviosismo que tiene y que está viviendo. Se ha iniciado una ronda ahora también de conversaciones con las peñas, el presidente, pero yo no sé si eso es del todo suficiente o sirve para aplacar un poco la situación cuando tú ves que en lo deportivo el equipo no funciona. Yo creo que esas conversaciones, que son de ámbito más o menos privado, tampoco afectan mucho al público en general, ¿no? A los 35. Sí, pero bueno, lo que se busca es calmar un poquito la situación, pero yo creo que viviendo lo que se está viviendo en lo deportivo... Yo creo que la gente ya no compra ningún tipo de mensaje de unidad ni de apoyo. La gente lo que quiere es que el equipo gane, y cuando gane, pues aplaudirá. La gente de momento se está comportando demasiado bien, demasiada paciencia, porque es verdad que pitan normalmente antes y durante el partido, animan, ayer, pero lo suelen hacer, suelen separarlo bien. Lo que tiene que ser. Es decir, antes del partido se pita, durante el partido se anima, es verdad que ya está el campo bastante más frío, se nota también, y luego cuando termina el partido se vuelve a cantar en contra de la directiva, pero yo creo que la gente está un poco asqueada, ¿no?, por utilizar esa palabra de la situación del Sevilla, de un presidente en el que no se confía porque además ya venía muy tocada su imagen por la anterior junta directiva con Pepe Castro, un director deportivo que de momento lo que está trayendo no sirve, y un entrenador en el que más o menos se confiaba porque tenía experiencia, pero que es cierto que ha cometido ya varios errores. Pero que es ni mucho un entrenador menos... que viene y dice, no conozco tanto, ya, pongo el tanto es que algunos mensajes nos han ayudado. Claro, por eso te decía eso de decir que no conoce tan en profundidad a la plantilla, yo me lo quería tomar y yo me lo quería llevar por el entorno, ¿no? por las piezas que tienes que saber manejar dentro de una entidad que bueno, pues todavía no le habían dado el tiempo suficiente, pero es que ya con las alineaciones, con los cambios y demás, ya creo que, que lo decía por lo que todo el mundo se lo ha tomado, por la plantilla. Yo creo que cuando lo dijo, el tiempo ha demostrado que lleva razón, ¿no? Porque colocar algunas veces algunos partidos donde ha sacado a Jan Usay, por ejemplo, o donde ha sacado a Rafa Mir, que le pitan nada más que se quita la sudadera para salir a jugar, demuestra que no conoce demasiado bien el entorno. Pero, claro, eso es un pequeño porcentaje de lo que le pasa al Sevilla. Hay algo mucho más grave que es lo que ocurre en el club y la planificación y lo que arrastra el Sevilla en los últimos meses. Le quedan al Sevilla 16 partidos para hacer un punto más que el Cádiz, ¿no? Es la lectura que creo que... Es la triste realidad. Efectivamente, que es la que tiene que hacer... Tú has venido hoy muy del Cádiz, ¿eh? Que es la que tiene que hacer, y además en época de carnaval, que es la que tiene que hacer un poco el sevillismo, desgraciadamente, ¿no? Porque si el año pasado quedaba cierta aura de ilusión con la temporada que al final fue la temporada del Sevilla, la temporada intersemanal, gracias a la Copa de la UEFA, quizás quedaba esa sensación también este año con la Copa, pero después de lo sucedido el otro día en el Civitas Metropolitano, la temporada del Sevilla ya pinta dantesca, terrible, horrorosa. Parezco Pedro Piqueras, ¿no? Todos los adjetivos posibles que se le puedan decir, porque es que hay que ponerse en la situación, ¿eh? La situación de... Y yo haciendo un poquito mención a lo que estabais diciendo de la afición, a mí me extraña, ¿eh? Temporadas donde el Sevilla iba quinto, sexto y encadenaba 3, 4 partidos sin ganar, el campo era una caldera, ¿eh? Contra todo. Y yo veo un poco de bastante desidia en el entorno de la afición del Sevilla, que puede ser el hastío también del año pasado, que puede ser muchas circunstancias, pero es que todo eso que veíamos en la afición del Sevilla, que perdía 2 o 3 partidos estando arriba, peleando por título, y era una caldera, estaba el Betis además, imagínate, en algunos años incluso en segunda. Es que ahora todo eso, además hay que sumarle que el Betis está a 17, 16, 18, 15 puntos por encima del Sevilla, todavía en competición europea, con una serie de circunstancias que yo de verdad no estoy entendiendo la absoluta mano izquierda que está teniendo la afición del Sevilla este año con su equipo. Quizás sea porque de verdad le ve el miedo a que pueda bajar y diga, a ver si esto va a ser peor el remedio que la enfermedad. Más contraproducente. Efectivamente, pero yo creo en eso. Y es que es lo que he dicho antes, tiene que ser también muy duro para un aficionado que en los últimos 20 años se está acostumbrando absolutamente al jamón del bueno, pensar, me quedan 15 jornadas o 16 para sumar un punto más que el Cádiz. Esa es una de las claves por la que la afición está así. Yo creo que también la afición está así porque sabe casi a ciencia cierta que no va a cambiar nada, por mucho que diga. Porque al final en el Sevilla mandan 4 familias. Esas 4 familias entienden que
José María del Nido Carrasco y Pepe Castro son las personas idóneas y por mucho que tú te quejes, por mucho que protestes, eso no va a cambiar porque la triste realidad es que son sociedades anónimas deportivas y esto se rige por las acciones y no por lo que digan los 40.000, 35.000 que vayan cada día al campo. Por eso yo creo que también eso influye Pineda, a la hora de la crítica. Pineda, yo siempre hago esta reflexión desde el punto de vista de intentar ser lo más frío posible y de la perspectiva del tiempo. El Sevilla, con las mismas 4, 5, 6 familias, ha ganado hace nada un título europeo. Que puede ser, que para mí no lo es, pero que alguno puede decir, no, es que se le iluminó, se le apareció la Virgen. Ganó un título, pero es que lleva 20 años con las mismas 4 o 5 familias, siendo un equipo que toca muchísima plata. Claro. Entonces, quiero decir... hay una persona que estaba y ya no está. Claro, pero esa persona que estaba y ya no está también tiene que tener responsabilidad de ciertas cosas, porque muchos de los futbolistas son heredados de esa persona. Sí, claro. Entiendo que estamos hablando de Monchi. Sí, claro. Efectivamente, son heredados, que evidentemente tiene otro caché, otra facha de director deportivo que la que tiene Víctor Horta, que a su lado es un aprendiz, evidentemente. Pero que también hay que echarle la responsabilidad correspondiente al que fuera mejor director deportivo de la historia prácticamente del fútbol español, que es Monchi. Pero que las familias Monchi son denominadores comunes para la caída que está teniendo el Sevilla en las últimas temporadas, sí, sobre todo de nivel, a pesar de ese oasis en el desierto, que efectivamente y meritoriamente, para mí no fue suerte, meritoriamente ganó, como fue la Copa de la Boza del año pasado. Pero que eso es algo que viene estando en el Sevilla constantemente. Es que no recuerdo el Sevilla funcionando de otra manera. Más presidencialista con José María del Nido, evidentemente, pero que al final lo que tenía por detrás era la misma argamasa prácticamente. Pero hablando de esa desidia, yo creo que hay un factor que para mí al menos es diferencial o muy importante, que no hay que pasar desapercibido. De esa desidia que tiene, ¿no?, la afición y esa mano izquierda con los resultados del equipo. Hablamos de una generación de prácticamente el 30-40% de los aficionados que hoy van al Sánchez Pizjuán que solo han visto miel en el Sevilla. No es esa afición exigente de mediados de siglo, ¿no?, de hace 10 años, que sí estaba acostumbrado a ver un Sevilla que no ganaba, que sí sabía de dónde venía y que sí sabía lo que le podía exigir y pedir al equipo. Ese es el problema, que a día de hoy hay una afición. Para mí, antes decía Manolo, ¿no?, nunca se debe ser violento, ni mucho menos, pero es que también se ha perdido la crítica en el fútbol. Es que a día de hoy está más bien visto que el aficionado, aun perdiendo, siga a su equipo cada domingo, que reclame lo que cree que es suyo, claro, ¿no? Y esa, pero me parece que ya no se critica lo que creo que no es incompatible seguir a tu equipo. No, desde luego, pero es el claro. problema para mí de las nuevas generaciones, ¿no?, que se ha creado ese tabú o ese matiz que al final se ha perdido todo tipo de críticas. Y aquí es todo blanco o negro, y como tú bien has dicho, creo que no entienden que las dos cosas son compatibles. De todas formas, es lo que decía, ¿no?, el hastío del sevillismo. Yo recuerdo el partido contra Las Palmas, ¿no?, que es uno de los pocos partidos que ha ganado aquí, que el sevillismo, aun ganando, se marchó con la sensación de que el equipo difícilmente tenía solución. Y sobre todo, es que para mí el gran problema del Sevilla es que ni yo mismo, al menos, ni los propios compañeros, no sabemos detectar o analizar cuál es la solución real del Sevilla, ¿no? Ni mucho menos la saben los sevillistas, porque el Consejo, por inacción o por falta de acción, está creando un caos tremendo. La plantilla, por supuesto, que no rinde como debería, pero es que la oposición tampoco te promete una solución al problema. Hoy ha llamado José María del Nido Benavente a una reunión a accionistas. Sí, pero no sé publicidad, claro, que yo es que no sé qué al Sevilla la única solución a corto plazo es fichar, que no existe otra. Lo que necesita el Sevilla ahora mismo, luego hay un tema accionarial que tiene difícil solución, pero que se puede tomar más tranquilamente, ¿no?, con más tiempo. Pero el Sevilla tiene 2-3 días para fichar y eso no lo arregla una reunión el próximo miércoles. Yo voy a usar una palabra, estoy de acuerdo con Pineda, pero con un matiz, y voy a usar la explicación que da Pellegrini para esto. No, el Sevilla necesita reforzarse, claro, no fichar, exacto. Porque el Sevilla ya ha fichado a Aníbal, ha fichado a Gómez, pero niños, ha fichado a cosas que no dan la sensación de que vayan a poder revertir la situación de verdad por el Sevilla desde el minuto 1. Me explico, no ha fichado el Sevilla como el Betis fichó el año pasado a Ayoce, que iba a funcionar desde el minuto 1, un futbolista contrastadísimo que iba a funcionar desde el minuto 1. El Sevilla necesita ese tipo de futbolistas,
como ha firmado en otros mercados de invierno, futbolistas que le han venido de perlas y le han funcionado perfectamente. Pero si el Sevilla ahora se va a encomendar a un tipo que sale su entrenador diciendo no lo puedo convocar hasta que no sepa dónde se ha metido por Aníbal, punto uno, y a un futbolista como a Goumé, que sí es verdad que lo está metiendo, y a mí el otro día no me desagradó, quizás muy parecido el perfil a Soumaré, demasiado parecido, pero que bueno, al final es lo que te queda, algo, pero la sensación que da Manolo es que si a ti se te va un futbolista como Fernando, a ti se te va a ir un futbolista como Iván Rakitic, a ti no te está rindiendo por la edad ya Jesús Nava, que cada vez sube menos, a ti Sergio Ramos no te da el rendimiento esperado, tú tienes que reforzarte para suplir a esos. Pero ¿cómo si bueno, no ¿con tiene qué dinero? ¿Con qué dinero Bueno, si no tiene ficha. Yo no creo que dinero? el Granada tenga mucho más dinero y ha fichado un portero. Un portero que ha mejorado la Bueno, portería. claro, Es que las comparaciones sí. son odiosas, pero el Betis, por ejemplo, yo no sé cómo va a ser Johnny Cardoso en el futuro, pero de momento la planta que demuestra es un futbolista que es interesante. De momento es rendimiento inmediato. Claro, de momento es rendimiento inmediato. Jugadores que no conocen Europa, pero tienen más experiencia. Te lo pongo de otra manera, olvídate el dinero. Tienes que colocar a jugadores. Que ahí es la madre del cordero de lo que estábamos hablando anteriormente. Tendrás que moverte, saberte mover para colocar a los jugadores, para liberar fichas Ha y sido dejar capaz huecos. de colocar ahora, si todo sale bien, a Iván Rakitic, ¿no? Que es una masa salarial bastante importante, ¿no? A ver con quién se refuerza el Sevilla. A ver con quién se refuerza el Sevilla. Fernando es igual, otro futbolista que iba a dejar algo. Bono ha dejado mucho dinero en las arcas del Sevilla en verano. Y Gatoni va a dejar otro hueco. Porque Gatoni, otro hueco, efectivamente, que va camino de Bruselas. O sea, yo creo que son circunstancias que yo no creo que sea... No creo que le debamos dar lugar a las excusas. Porque no hay excusas en el Sevilla, porque el Sevilla lo está haciendo todo mal. Yo no te lo estoy poniendo en el capítulo de las excusas, yo te lo estoy poniendo en el capítulo de los deberes, del ejercicio que tiene que hacer la temporada del Sevilla, Manolo, comienza yéndose estamos todos de acuerdo, principal referente deportivo de la entidad, que es Monchi. Se va. Viene un director deportivo que fuera del mercado admite que ficha a un futbolista con todo lo que conlleva ese futbolista. La temporada está mal parida desde efectivamente. Se quedan con un entrenador en el que no confían y lo echan a los 8 partidos. A los 8 partidos, a ese director deportivo que tú, como vicepresidente y presidente, le has impuesto que fiche a un futbolista como Sergio Ramos, le permites que se imponga en el criterio del entrenador y se traiga una fricada como Diego Alonso. A esa fricada como Diego Alonso le tienes que decir tú al director deportivo, mira, hasta aquí y voy a firmar a Quique Sánchez Flores. Y ahora ficho a Quique Sánchez Flores. Y ahora, además, sabiendo todo el mundo que el Sevilla necesita rendimiento inmediato, se trae a niños a intentar solventar una situación. Yo creo que la temporada del Sevilla es, como bien dijo Víctor Horta, creo que en la presentación de Sergio Ramos, de serie de Netflix. Es de serie de Netflix. Es inexplicable. Eso que acaba de explicar todo eso. Y esto, fíjate, dentro de los datos que no aportan nada, pero que llaman mucho la atención, son 13 fichajes, 3 entrenadores diferentes los que ha tenido el Sevilla, los mismos que Victoria lleva esta temporada. Es escalofriante. Pero esos es un datos dato que es una tontería, pero es escalofriante. Esos datos cronológicos que acabas de dar, que son perfectos, lo que habla bien a las claras es que, evidentemente, Quique puede tener un pequeño porcentaje de lo que le está haciendo mal al Sevilla en el último mes, Monchi tiene su cuota, pero lo que tiene el mayor porcentaje se lo reparten los que mandan, no los que fichan, y eso es gravísimo. Es que toda esa serie de decisiones, palabras públicas que luego finalmente se convierten en mentiras, ¿no? Porque lo de Sergio Ramos se dijo una cosa y luego no ha sido verdad. Se dijo que iban a hacer un mercado muy movido en invierno. Es mentira, es mentira. No es real. Entonces es muy grave, ¿no? Es muy grave. Movido. Lo único que no, movido es un jugador que ha pedido irse porque no está para esto, que es Fernando, y otro tipo que le ha salido una cosa interesante en lo económico, pero que él no quería irse de Sevilla porque Rakitic se quería retirar en el Sevilla, pero ha entendido que lo mejor para todas las partes, pensando también en el club, es marcharse, para dejar hueco a lo que tiene que venir. Por tanto, hay que ser un poquito más críticos. Yo soy también su estatus deportivo, y viendo también que yo creo que él ha visto que con Quique no va a ser todo lo indiscutible que él quisiera. Pues, pero es que yo creo, y a lo mejor me llevo muchas críticas por esto, pero yo creo que es que Rakitic todavía aportaba cosas al Sevilla, aportaba cosas en el juego del Sevilla. Yo lo pienso todavía, que podía tener. Yo lo único que sé es que si Rakitic acaba finalmente marchándose del Sevilla, como evidentemente parece que todo hace indicar, no hay oficialidad de nada, pero cuando lo hagan, el Sevilla tiene un problema de verdad importante como no firme a un futbolista que tenga la pelota en el centro del campo. El poco fútbol que ha tenido el Sevilla desde el año pasado,
con Lopetegui. Hasta este año el poco fútbol lo han puesto Suso, Rakitic. Claro, nadie por más, eso te digo que nadie ahí más tiene es capaz problema, de tener la pelota en el Sevilla. Es que- Y tú, Y te quitas habrá una. veces que vale, que tú seas capaz de meter 2 pelotas paradas, ponerte 2-0 y después poner a Goumé con Sumaré y venga, ahora que a verlas venir. Pero que si tú te pones perdiendo, Sí, por la eso lo pelota hay que que yo decía, tenerla, que no porque sé, otro equipo no la va a querer que tampoco. en lo O sea, ahí hay institucional, un en lo económico, en lo bueno, en que deje una ficha libre, que yo entiendo que Rakitic no es el Rakitic que creíamos que iba a ser en el Sevilla y le ha dado un título, que también hay que contar. El año pasado terminó muy bien la temporada. Que terminó Y muy para por eso mí, te digo en que esta yo por eso situación- digo, por es eso que digo. y yo Por estoy de eso acuerdo digo contigo, o que sea, en el último año es el que con en cierto Suso son los modo, mejores. en cierto modo para mí es una contradicción, pero yo soy de los que piensa que Rakitic todavía hay que esperarlo en determinados partidos y en determinadas situaciones. Manolo, Y si para tú mí ahora es te lo una quitas, negligencia. si tú ahora te lo quitas de en medio, Sí, no sé qué pero daño si hace el o qué Sevilla beneficio no hace al tiene club. ya apalabrado a un futbolista de pelota en el centro del campo, De calidad. es absolutamente una, como decía Alvarito, una negligencia quitarse del medio a Iván Rakitic, porque en ese equipo no hay nadie ahora que tenga la pelota. El problema de Y Iván eso es un Rakitic- problema, porque en primera división no tener la pelota significa que el otro equipo te genera 30 o 35 llegadas. Y ahora defiende tú 30 o 35 llegadas, que todo no se Que puede todo defender. no tiene que ser, no, todo no es el balón por dentro, sino también el Efectivamente. centro. El o problema, sea, Manolo, de Rakitic, entre otras cosas, es la ficha. Jugador de Claro, ese- 7,5 eso, brutos pero- tiene que ser Ya. un líder, Determinante. tiene que ser Pero bueno, determinante en todos pero los también partidos. tú- claro, Iván pero- Rakitic no es determinante en todos los partidos. Por Pues- tanto, si me dice que cobrará 2 brutos, pues vale, entiendo que tiene su sitio en la plantilla. Con 7,5 limpio, imposible. Pero es que Un bruto, ese perdón, imposible. quizás es el problema, ¿no? Que el Sevilla a día de hoy, bueno, y creo que no es algo nuevo, no puede mantener a futbolistas todos. Pero yo decía que era una negligencia porque en la situación que vive el Sevilla, más allá del salario, que prácticamente es que lógicamente va a aliviar y mucho las arcas del club, pero en la situación que está el Sevilla, con los problemas que viene acarreando el vestuario en los últimos años, que es capaz de levantar y bajar el pulgar cuando le plazca, con entrenadores, con todo lo que rodea al club, ¿no? Y ahora se necesita compromiso, y Rakitic estará mejor, le ofrecerá más al equipo, le ofrecerá menos, pero en partidos importantes, sin ir más lejos, el año pasado le da media salvación al Sevilla en Cádiz y este año también aparece contra el que es su gran rival directo con la permanencia, ¿no? Y creo que a día de hoy, igual que se duda mucho de Sergio Ramos, para mí su fichaje lógicamente dejó mucho que desear, su rendimiento también, pero es un futbolista al que le duele, como Rakitic, como a Ocampos, como a los canteranos, como a los chavales, y ahora cuando el entrenador no funciona, la plantilla no entiende lo que le pide Quique, cuando tampoco vas a poder acudir al mercado con garantías, salvo que pase algo muy gordo en estos 3 días, como mínimo lo que necesitas es compromiso y alguien que sepa o que le duela esto que hay aquí. Y a Rakitic creo que al menos está en el top 3 en ese sentido de la plantilla. El problema es que, claro, cuando tú no tienes profesionales top prácticamente en ninguno de los escalones del club, al final todo deriva en todas la crisis formas, que está en lo deportivo. De todas formas, estamos de acuerdo con Alvarito y estamos de acuerdo con lo que dice Pineda, y sabiendo todo, yo creo que con eso está todo el mundo de acuerdo, que esto es un asunto de arriba y que esto es un asunto... Yo llevo diciendo desde el principio de temporada, y es que me sigue pareciendo exactamente lo mismo, y cada vez que tengo la oportunidad lo digo, el Sevilla no estará para ganar otra vez la Liga Europa, ni para competirle unos cuartos de final al Atlético de Madrid, pero para intentar sumar un punto más que el Cádiz a final de temporada sí está el equipo. Pues yo no estoy de acuerdo Y contigo. yo lo siento en el Yo- alma, yo estoy de acuerdo contigo. pero yo creo que Sergio Ramos, Iván Rakitic, que por cierto que es verdad que les duele el equipo, pero que con ellos ha sumado el Sevilla 3 victorias en Liga, que les dolerá infinito, igual que a Jesús Navas, pero que 3 victorias, que a veces con que te duela no es suficiente, hay que ser bueno, hay que ganar, quiero decir. Pero sí creo que el Sevilla tiene para algo más. A mí nadie me puede decir, y yo ya ahí creo que hay que mirar a los futbolistas. O sea, que el Sevilla sea incapaz de ganar más de 3 partidos en, ¿cuánto? 22 jornadas de Liga, 23, ¿cuántas llevamos? No lo sé exactamente. 22, 23 jornadas de Liga, eso es problema. Y hay que mirar también a los futbolistas, que no serán los principales culpables, como no lo es Quique Sánchez Flores, sí. evidentemente, Sí, pero, ¿no? pero que hay que mirar a los futbolistas. O sea, no me puedo creer yo, lo siento en el alma, que esos futbolistas ganen o den para 3 partidos. 3 partidos, que el Sevilla ha ganado 3 partidos. O sea, que tú digas que el Sevilla en 22 partidos de Liga ha ganado Los mismos que entrenadores lleva, sí, te lo he dicho los antes. mismos que entrenadores lleva, es que la gente estaba haciendo ya hasta sorna ayer en las redes sociales, en Twitter, diciendo que Isco llevaba más MVPs que puntos llevaba el Sevilla. Porque es que da hasta para eso. La temporada del Sevilla es tan triste que da hasta para eso. Cuando
no debería ser así porque, a pesar de que la plantilla es mala, quizás la peor de los últimos 15 años, la más envejecida, con la barriga llena, correcto, pero para 17 puntos no es la plantilla. Yo no estoy lo siento, no estoy de acuerdo contigo, y me consta que en el club, hasta hace muy poquito tiempo, pensaban más o menos lo que tú, y por eso la inacción. Pensaban, esta plantilla es muy buena. Que yo creo que... No, yo no he dicho que la plantilla sea muy buena. No, pero que yo he dicho que yo te voy a decir lo que por pensaba, lo menos da para tener 5 puntos más, 5, no estoy diciendo mucho, En el 5. club hasta hace un rato, porque ahora han cambiado y ahora tienen un poquito Hombre, más claro, de es que, miedo. para Pensaban, cambiar, estos tíos son muy buenos, han sido Pineda. muy buenos, y les va a dar para ganar 10-12 puntos en una racha y van a salvar al equipo. Lo pensaban. Por tanto, pensaban que tampoco había que dar un giro de timón muy importante. Se han encontrado una situación dramática. Está el equipo a un punto cuando queda poco más o menos que un tercio de campeonato. Es lo que estábamos hablando. Antes del programa siempre tenemos mini tertulias, que muchas veces hasta son más interesantes por lo gracioso, pero es lo que estábamos hablando. Es que creo que ese es el principal problema. Bueno, son los principales síntomas para irte a segunda. Creerte que eres mejor de lo que estás demostrando. Y no, tú tienes que demostrarlo y ya después te lo puedes creer. Y sobre todo porque ya después te lo hay puedes un creer. condicionante Pero es que, claro, en una pelea por la permanencia, que hay jugadores que son élite o han sido élite, Marcos Acuña, Iván Rakitic, Jesús Navas, Sergio Ramos, que no están acostumbrados a pelear por la permanencia. Por tanto, el Cádiz no se va a poner nervioso, el Celta puede que se ponga un poco nervioso, pero no ha gastado la bala del entrenador. Por tanto, son condicionantes para, si el Sevilla se mete ahí en los últimos 5 jornadas, el que peor lo va a pasar va a ser el Sí, Sevilla. porque el calendario tampoco invita, desde luego, al optimismo, porque son 6 partidos que terminarán en casa del Almería, que eso sí que puede ser dramático si pinchas allí, que aquí recibes, si no me equivoco, a la Real Sociedad y al Valencia, y visitas, bueno, y te enfrentas al Real Madrid, al Rayo Vallecano, que nos invita, que y al Girona, que no te Desde puedes luego despistar que- o creo- encomendar a que son 16 citas las que quedan, que esto ya lo sacaremos adelante. Que no, que te Valencia vas y para allá, Real ¿eh? Madrid creo que son los 2 consecutivos fuera de casa. Sí. Creo que son los 2 consecutivos Los dos. fuera de casa. Luego tiene la Real en Después casa. la Real en casa y visita la Almería. Ese es el tramo final. Y antes Que estamos hablando de Real jugándose Europa. Si no me falla la el Real memoria, Madrid si todavía no me falla la jugándose memoria, Liga, el Valencia ahí peleando. Si no me falla la memoria, el calendario del Sevilla creo que es Vallecas, viene el Atlético de Madrid, va a Valencia y al Real Madrid, viene La Real, Sociedad o Almería. y va a Almería. Ya Ese me es el calendario del transformo. Sevilla. Lo que yo creo que el Sevilla tiene que darle gracias al calendario es que tiene en casa al final de la segunda vuelta a Cádiz, a Celta, a Mallorca y me falta otro. Granada. Y Granada. 4 de los 6 últimos los reciben en casa. Efectivamente, tiene esos 4, como Pero dice no te Pineda, plantes, es lo no que te- le vas no te ahora a ver plantes- cómo llega ahí. No te plantes Borrero en abril metido en el lío, ¿eh? Porque si te plantas Claro, esos partidos se eso los es van a otra hacer muy cosa. costosos. Porque si el Sevilla en febrero, Totalmente. con la lógica en la mano, si el Sevilla no es capaz de ganarle a la mayoría de los equipos cuando juegue con el Madrid y la Real Sociedad, no les va a ganar, ¿con cuántos puntos se va a plantar? Que el no, Sevilla caiga, al que, no marzo? caiga, que no caigas tú tampoco en eso. Bueno, yo te Es que- digo, es que yo no, te digo es que tú no lo puedes- que tú no pinta, puedes yo no sé pensar. adivino, pero lo que pinta es que en el parón de marzo, el parón de Semana Santa, o quizás un par de semanas antes, está aquí Joaquín Caparrós. Si el Sevilla no puntúa, entonces sigue puntuando, haciendo un punto de cada 15 o 2 puntos de cada 15, al final la única solución es Que la que ahora mismo la los que es. números de Quique son malísimos. son A los malísimos. niveles de Diego Son Alonso. muy malos, No, a nivel de Diego Alonso. Al nivel de Diego y Alonso. Simapura, La única diferencia parejo, es que incluso menos, No, ¿no? Diego, No, ahora con el empate pero no. tiene menos partidos también que Diego Alonso. Lógico, Quiero pero decir, digo hasta ganó, a esta ganó, altura, que en no los lo hizo mismos- Diego en una Alonso en equiparación de Liga, los mismos Quique ha puntos, ganado de los al mismos Granada, partidos. pero es verdad que después Quique ha perdido más de lo que perdió Diego Alonso, que empató mucho, empató muchísimo. Empató en Vigo, empató Son frente al números de Cádiz, hacer empató al Betis. 27, 28 puntos en la temporada. Claro, de pero media. si la historia está... Yo sinceramente creo que la suerte que tiene el Sevilla es que hay 2 equipos que creo que... Pero 1 y que medio. tampoco- Voy a decir 1 y medio porque no sé si el Granada le va a dar por tener algún arreón. Voy a decir 1 y medio. Para mí son 2. 2 equipos o 1 y medio que han dimitido, pero que la pelea está con 4 o 5. Pero es que Y yo no fíjate, sé el si Cádiz- es bueno oye, el meter a Cádiz no muchos en gana, la pelea o pero no. que- Yo siempre he pero tenido que- ese que dilema. el Cádiz, bueno, ahora tiene un entrenador diferente que vamos a ver, ¿no? Si da con la tecla o no, que eso tampoco te la puedes jugar. El problema que tiene el Sevilla también un poco a la hora de los partidos y que le volvió a suceder contra Osasuna es el asunto de la cabeza de los equipos que, como decía Pineda, no están acostumbrados a jugar ahí. Es que cualquier, no. cualquier zamarreo lo tira al suelo. Que son lo tiran síntomas, al por suelo. eso te digo que son síntomas. Le pasó en contra eso- el Alavés, no, le ha y pasado contra contra Osasuna le Osasuna. pasó el miedo a perder. Lo que se tiene este percibe en el equipo- campo los últimos 20 minutos, se percibe que el guión va a ser siempre el mismo, Sí, que sí, al que va final a los ser siempre nervios así. van a provocar un error o a y balón que, parado y que Pineda y que va a perder el partido. Y que Pineda, que el miedo a perder que tiene este equipo le Claro. hace que en el tal como mete Isa Romero Claro, se echa y- para atrás ya del y- tirón. y yo ayer es que vi- había jugadas en el primer tiempo todavía donde
tanto Isaac Romero como Campos estaban defendiendo a la altura, del doble pivote. Sí, muy metidos atrás. Y yo ayer vi, por ejemplo, un rato del Cádiz Atlético de Bilbao, y el Cádiz le compitió y tuvo 2 o 3 ocasiones, Unai Simón hizo buenas paradas. Es un equipo que está acostumbrado, que sabe para lo que va a pelear, y no le va a importar estar hasta la jornada 38 y metido. Y con una diferencia, que quizás al Cádiz sí le va a venir bien y está espoleado por el entrenador nuevo, porque lleva muchos años con un único entrenador, ahora es un cambio, llega uno nuevo, este es el que hay. Y la plantilla del Sevilla se ha dado cuenta de que pasan los entrenadores aquí, y a ellos no les ocurre nada. Y no pasa nada. Y ahí a lo mejor sí puede ser peor para la situación del Sevilla, que da para mucho, y vamos a ver también en cuanto al mercado. Bueno, el Bocenic, ¿no? Sí, está hecho a la espera de que salga alguno. Lo que pasa es que no se sabe si va a salir Rafa Mir o tú en la Liga Bravo metías más goles que Bocenic en su trayectoria, ¿eh? Bueno, pues vamos a verlo también, Pineda, ¿no? Vamos a darle un voto de confianza. Que no me fío de nadie. El Loveno, ¿no? El Lobaco. El Lobaco. Yo lo que sí es cierto que viene de una liga como la portuguesa que bueno, también competitiva, hay 3 equipos. Bueno, pero en estos momentos también se necesitan futbolistas en inercia positiva, ¿eh? Sí, lleva eso sí es importante. 9 goles esta temporada, a un jugador al Sí, pero por eso te digo que la competitividad de Portugal también... El problema es que en un equipo donde se han llegado Luis Fabiano, Canuté, Martial, ahí no puedes ahora el nombre... Como empecemos en esa, claro, rápidamente que voy a publicar. No, que simplemente que a mí me parece que se vuelve, incluso después lo podremos hablar del Betis con el Betis Fornal, que lo hemos hablado fuera de tertulia. A mí me sigue pareciendo que sigue descompensada la plantilla del Sevilla. Si tú sacas a un futbolista de pelota del centro del campo como Iván Rakitic y te dice que el objetivo es un delantero, que lo dice Quique Sánchez Flores abierto, y no sale ningún delantero, el Sevilla se va a juntar con Mariano, En-Nesyri, Rafa Mir, Bocenic y Isaac Romero. Tiene los mismos centrales que delanteros. Si se produce esa operación 5 delanteros en el centro del campo. 5 delanteros en el centro del campo. Claro. Si el problema del Sevilla es el centro del campo. Sí. Totalmente. No sé. Bueno, pues nada, vamos a hacer el primer alto para la publicidad y a la vuelta volvemos y comentamos la actualidad también del Real Betis Balompié. Tenemos que hablar también de la situación del Real Betis Balompié, de esa victoria tan importante fuera de casa, porque no ganaba lejos del Villamarín desde la pasada victoria el 13 de agosto frente al Villarreal, 1-2. Y ayer lo consiguió, el sábado mejor dicho, lo consiguió frente a Osasuna. Hemos cambiado de puesto porque Pineda lo tengo que liberar rápidamente, los compromisos, Mallorca, perdón, he dicho Osasuna, que tiene que cambiarse de Pineda, y te pido ya tu aportación también antes de marcharte para atender a la radio. ¿Cómo viste el partido del Betis? ¿Cómo viste esa victoria? Yo creo que fue una victoria muy importante, de mucho mérito por todos los condicionantes que traía el partido, el montón de bajas que traía el Betis, la dinámica negativa, sobre todo fuera de casa, mucho tiempo sin ganar. Creo que tuvo mucho mérito cómo lo planteó Pellegrini, pero creo que hay que darle también mucho mérito a algunos jugadores que dieron ese paso adelante, ¿no? Jugar con ese doble pivote, con poca experiencia, jugando juntos, incluso con pocos partidos en la élite en el Betis, como Johnny, como el propio Altimira. El movimiento táctico de no jugar con delantero centro finalmente le salió bien. Creo que Sócrates dio también un paso adelante, a pesar de que es un jugador que ha venido en mitad de la temporada, lleva tiempo de inactividad, demuestra con los movimientos, con la forma de colocarse y demás, que ha sido élite, un central que ha sido élite, que es verdad que ahora pues tiene más edad, quizás pues, peque ya no tenga tanta velocidad, pero lo suple con inteligencia en el campo, y creo que fue una victoria muy, muy importante, porque son esos puntos que al Betis se le han escapado en algunos partidos ante rivales de la parte baja, que luego se echan de menos a la hora de pelear por la quinta o la sexta plaza, y bueno, vuelve a colocarse ahí séptimo, y además en la jornada se le ha dado muy bien, ¿no? Porque han pinchado casi todos los rivales. Una victoria muy importante, sobre todo porque le permite seguir ahí en la pelea por Europa, lo tiene a dos puntos, a la séptima plaza. Yo he sido siempre muy crítico, ¿no? Porque hay carencias evidentes, ¿no? Sobre todo en la gestión a nivel de club, y creo que también con mucha carencia en la dirección deportiva, pero a mí me gusta ver el vaso medio lleno, y creo que hay que verlo, ¿no? Porque el Betis, en una gran crisis, ¿no? Que se hablaba de ese último mes y medio, después, con 5 meses sin ganar fuera, 10, 9 partidos en los que solo lo habías ganado al Villanovense y al Granada, lo peor es que este Betis solo puede mejorar, es que no hay que obviar y no hay que pasar por alto, y mira que yo siempre digo que no hay que poner excusas en esto del fútbol, pero es que el Betis viaja a Mallorca
Mallorca con 13 fichas profesionales. Es que el pero Betis... el entrenador no se queja, nunca se ha quejado de eso. Bueno, el entrenador dice más con lo que calla que con lo que dice, ¿no? Y al final los resultados son evidentes, pero que yo lo digo abiertamente, que debe ser muy difícil trabajar sin tu mejor jugador, que para mí es Guido Rodríguez, sin el que te crea de verdad las diferencias arriba, porque qué casualidad que cuando él ha estado en forma ha sido cuando los delanteros del Betis han marcado gol, ¿no? Que es cuando le generaba espacios Nabil Fekir, y a pesar de todos los condicionantes el Betis sigue recuperando. Yo quiero pensar que el Betis no es que no haya tocado techo, sino que ya ha tocado fondo y a partir de aquí solo puede mejorar. ¿Por qué? Porque recupera ahora Yoce, porque debe recuperar ahora Marroca también, porque Nabil Fekir debe seguir cogiendo minutos, porque vuelve Chadi Riad, que está a un nivel superlativo, ahora sumado ese efectivo de Sócrates, Johnny Cardoso, que creo que ha tenido una puesta en escena cuando menos positiva, y yo quiero pensar en eso. Ahora viene un calendario relativamente halagüeño, Getafe y Rayo Vallecano, si no me equivoco, que es una oportunidad de oro para volver a encaramarte arriba, ¿no? Que todas las crisis sean así. Sin ir más lejos, este domingo, si la Real Sociedad pincha en Girona y tú ganas en casa, te vuelves a encaramar a la sexta posición. Yo creo que hay que darle la vuelta, ¿no? Y no ser tan críticos ni tan extremistas, en el sentido de una semana es negro y otro blanco. Y la versión del otro día a mí me gustó, un equipo que supo defender cuando no das la sensación de ser tan superior a los rivales como si lo eras en años anteriores. Hacerte fuerte atrás, tener efectividad arriba, porque no fue un partido en el que tuviese grandes ocasiones, y a partir de ahí ganando, volver a crecer y volviendo a sumar puntos, que era lo más importante. Lo cierto es que la pareja del centro del campo, tanto Altimira como Johnny Cardoso, dejó muy buenas sensaciones. A mí me gustó. Ha llamado más la atención Cardoso, pero creo que Altimira dio un paso al frente al Mallorca. Sí, pero es que es merecido destacar a Johnny Cardoso, ¿no? Porque al final Altimira es un tipo de aquí, un chico de aquí, se ha criado aquí, sabe de qué va este fútbol, lleva 6 meses en el Betis, el otro lleva apenas un mes en el Betis, no menos, mucho menos, lleva en el Betis Johnny Cardoso, y se tuvo que poner las botas el primer día frente a Gundogan, Frenkie de Jong y el otro, el gol de la moto, y ya no desentonó, ¿no? Hizo un gran partido. El otro día además es que se le unió que el Betis, aunque Pellegrini no se queje, Pellegrini lo que no va a hacer es dejar de elogiar cuando de verdad hay que elogiar a su equipo, ¿no? Lo decía Altimira al término del partido, en las dificultades este grupo se crece, ¿no? Y que ese doble pivote hiciese el partido que hiciese, con la contundencia que lo hiciese Johnny Cardoso, con todas las circunstancias que rodean al Betis, que el chico acaba de llegar, con un fútbol supuestamente, bueno, estamos viendo a Arnes, ¿no? Por ejemplo, ¿no? La cara contraria, ¿no? Y que él desde el minuto 1 parezca que lleve aquí 2-3 meses, a mí me parece un partidazo para destacar, sobre todo el de Cardoso. Lo que pasa es que al final Altimira mete el gol, le da el triunfo al Betis y evidentemente están a la altura los dos, pero hay futbolistas que salen muy señalados positivamente del partido. Otro es Sócrates, ¿no? El partido que hace el futbolista, como bien decía Pineda, que lo hablábamos antes, es un futbolista élite. ¿Qué ocurre? Que al final viene de 6 meses sin jugar, con 35 años, ¿qué tiene que hacer? Pues ponerlo para que vuelva a coger ritmo, pero qué bendición que si Chadi Riad está a este nivel, Pesela es uno de los mejores centrales de la liga, tu tercer central sea Sócrates y no sea Víctor Ruiz o Edgar, con todo mi respeto para ellos dos. El Betis en ese aspecto para mí ha subido. El gran lunar que sigue teniendo el Betis y que yo espero que se resuelva en los últimos días del mercado, el delantero centro, claro, y el lateral izquierdo. El lateral izquierdo y el delantero centro. Es que es tanto monta tanto. Ahí es donde está de verdad el problema del Betis. Y que evidentemente la buena suerte le acompañe un poco más en forma de que no se le lesionen tantos futbolistas y pueda llegar al final a unir a una serie de jugadores que es que a todo lo que ha dicho Alvarito es que se le ha olvidado Azde, que también está en la Copa de África, que se le ha olvidado Aitor y Sabali, que son dos futbolistas. Bueno, Sabali, que aunque esté en la Copa de África, además está lesionado. Es que William Carballo también tiene que dar muchísimo más a este Betis. Es que estamos hablando de tantos y tantos y tantos futbolistas que es que debe indicar todo que el equipo tiene que ir a más, que por cierto ya tiene más puntos en estos 3 mismos partidos que en la primera vuelta. Es una victoria muy importante porque evidentemente mientras se espera que se termine el mercado, que en teoría van a intentar arreglar algunos de esos puestos que tú has dicho,
mientras esperas a que se recuperen algunos lesionados y vuelvan los de la Copa de África, claro, si sumas puntos la espera es mucho más cómoda, Claro, más agradable. totalmente. Y además el calendario ahora le da la oportunidad de ganar la Mallorca, recibir al Getafe en casa, que además viene de 3 partidos en una semana, por tanto el Betis en casa debe ser favorito ante el Getafe, y luego ir a Cádiz, un equipo que se la va a jugar, y el Betis, bueno, pues a ver si se muestra más fiable fuera de casa ante un rival bastante más débil que el propio Betis. Por tanto, creo que es una victoria muy importante para cambiar también un poco la dinámica, que se calmen las aguas y ahora que la gente del club también haga su trabajo, su labor, que es reforzar al equipo de verdad. Y la personalidad que ofrece el Betis, porque se dé buena tinta que es el propio Pellegrini quien les pide dar un paso atrás. A pesar de los cambios, sé que es el propio entrenador el que les pide en ese tramo final a dar un paso atrás, defender el resultado, y al equipo no le tiemblan, ¿no? las piernas. Creo que la segunda parte de Visus es muy buena, al igual que Sócrates, despejando todo tipo de balones. Juan Cruz, sin ir más lejos, también creo que le dio ese oxígeno a la plantilla, y al final con chicos jóvenes, ¿no? La personalidad de Johnny Cardoso, la de Altimira, la de todos esos chicos que demostraron esa otra gran versión del Betis, que no es tan atractiva, pero que es efectiva y hace lo que es más importante, que es ganar. Antes de seguir, tengo que liberar a mi amigo, a Juan Antonio Te pido Pineda. perdón, pero el directo manda. Totalmente, claro que sí. Amigo, que muchísimas gracias. Muchas gracias, un placer como siempre. Muchas gracias. Bueno, un Betis que también tiene que moverse en el mercado invernal. Ha salido Borja Iglesias, una salida que el propio entrenador decía que no había frenado, como por ejemplo otra, la de Rodri, que no había frenado porque creía y estimaba conveniente que al futbolista le iba a venir bien esa salida al Bayer Leverkusen, y en el caso por ejemplo de Rodri sí que se ha frenado esa salida, y quien la ha frenado ha sido el propio entrenador. Sí, tal cual. De hecho lo contábamos hoy precisamente, ¿no?, en el desmarque, que al final ha sido en realidad una decisión consensuada, ¿no? Pellegrini no es que lo haya frenado como tal, sino que, oye, le ha transmitido su deseo de contar con él. Ha sido el canterano que más minutos ha jugado en estos últimos 4 años, y es cierto que si la oferta no era irrechazable y si no era algo que no pase algo como con lo de Bartra, ¿no? Correcto, entonces al final las partes así lo han entendido, ya que se puede contar. Al final creo que también hay que poner en valor el compromiso del jugador, que es cierto que veía con buenos ojos salir. Sin ir más lejos, ha cambiado de agencia de representación en este último mes. Tanto el club como sus representantes han hecho una ronda de negociaciones. El primero en venir fue la Fiore, pero le ofreció una cesión y el Betis no estaba dispuesto a venderlo a préstamo, a dejarlo, a salir a préstamo. Luego le llega, que no ha salido a la luz, pero bueno, una oferta muy importante de Arabia Saudí, muy importante, que casi le triplicaba lo que percibe después de esta última renovación de contrato. En las últimas horas se ha sumado un equipo español, y la más importante ha sido la del Genoa. Si no me equivoco, el viernes se reunieron entre las partes. El Genoa ofreció una cesión con opción de compra obligatoria si jugaba un mínimo de minutos, pero hubo un encuentro con Manuel Pellegrini y le transmitió su deseo de seguir. Pellegrini, es cierto, y no es que lo diga yo, es que también lo ha dicho públicamente, que no por dejar de contar con algunos futbolistas en momentos puntuales, no por ello quiere su salida, ¿no? Lo hizo con Luis Enrique, sí, y justo cuando más arreciaban los rumores lo puso a jugar, y con Rodri ha ocurrido lo mismo. De hecho, creo que la segunda parte del otro día es muy positiva. Es un jugador que necesita confianza, que cuando la pierde es cierto que aparece transparente en el campo, que también es más complicado, ¿no?, porque su posición natural no es la que juega, pero así lo han decidido. Me consta que este fin de semana también ha recibido mensajes muy positivos del club. En junio, cuando más sonaba, ¿no?, para marcharse del Betis, hubo también un mensaje de Ramón Planes en el que claramente se apostaba, y desde ahí se iniciaron los contactos para esa renovación hasta 2028. Y al final él lo ha dicho siempre, él quiere estar hasta el Betis, estar toda la vida en el Betis. No ha tenido confianza, creo que también, todo hay que decirlo, le ha faltado dar un paso al frente en algunos momentos de la temporada, pero lo que vimos en Son Moí es el camino, que él tenga confianza, que demuestre que de verdad está capacitado para jugar con el Betis, y luego, si tiene la confianza del entrenador, al final han decidido que
que esa era la solución más beneficiosa para las partes. Situaciones también de algunos de los posibles fichajes del Real Betis Balompié. La semana pasada hablábamos de esas conversaciones que ya habían mantenido y el buen diálogo que existía entre Pablo Fornal y el Real Betis Balompié, que incluso pues habían llegado ya a ese acuerdo. Ahora el impedimento es las salidas que se tienen que producir en el conjunto verde y blanco, la salida sobre todo primordialmente de Luis Enrique, que libere masa salarial y que también libere una ficha dentro del primer plantel verde y blanco. Y la opción de compra que tiene, la sesión con opción de compra que tiene o que quiere ejercer y es la fórmula a la que quiere alcanzar el Betis para que Pablo Fornal llegue, pues puede estar cerca. Lo que pasa es que, bueno, pues también desde Londres su presidente, el presidente del West Ham, pues también está diciendo ahora que, bueno, que no tiene la intención de dejar salir a Pablo Fornal, pero ya hemos visto que David Moyes durante la temporada no ha contado con él, que sí está contando ahora con él, que ha jugado 2 partidos seguidos, porque también tiene una plaga de lesiones importante en el centro del campo, en el West Ham, y que por eso ha vuelto Pablo Fornal, pero que esta semana pues volverán y llegarán pues de recuperarse esos jugadores y veremos también si sigue contando con él, algo que, bueno, pues incluso desde el entorno de Pablo Fornal nos dicen que no va a ser así. Vamos a ver qué es lo que sucede, sobre todo principalmente que se produzca esa salida de Luis Enrique, que todo indica que se va a producir, pero que yo también la tengo que ver, yo porque no estoy tan seguro de que se vaya a producir la salida de Luis Enrique, Pellegrini se hartó en verano de pedir velocidad y si hay un futbolista, y ahora sin Adde tampoco, que sigue en la Copa de África, a Sandiao, por lo que sea, no está teniendo ni va a tener, creo, de momento cuando se recuperen todos todavía menos, tanto protagonismo como para ser ese futbolista veloz y además es que no está enlazando ni muchísimo menos, a todo lo contrario, buenas actuaciones. Y además las palabras del otro día fueron meridianas, ¿no? Sobre Luis Enrique. No quiero que se vaya. Le faltó decir, no quiero que se vaya, pero que contaba con él hasta final de temporada y que es el futbolista que ahora parece ser que está agarrando algo de regularidad con el equipo y que es el único que va de verdad al espacio y que tiene potencia. No, que ahora sí está teniendo buenas actuaciones. Mira que nosotros aquí hemos sido muy críticos. No, con él, y además, pero que cuando claro, ¿no? Y además, Manolo, que para mí, a mí es un futbolista que todavía me da. Si yo fuera directivo del Betis o Pellegrini, todavía me da para esperarlo un rato más por si en lugar de valer 20, vale 60. Porque tiene pinta de que pueda valer 60. Y todavía creo que el Betis debe esperarlo media temporada y media más para saber si ese futbolista, oye, o vale 15 o 20, que es lo que vale ahora, o vale 60. Sea lo que sea, ya le va a ganar dinero el Betis, pero ¿y si espera un ratito más y el futbolista vale 60 porque de verdad termina de romper? Y además no te parte ahora el equipo, porque entiendo que la ficha la ocuparía Pablo Fornals, que no es ni mucho menos el mismo perfil de futbolista, un perfil que ya tiene el Betis más repetido, con Isco, Fekir, Ayoce, etcétera. Lo que pasa es que, claro, pierdes velocidad. Ha salido el nombre de Luis Rioja, los compañeros del desmarque, y del desmarque y relevo. Relevo también lo ha sacado. El nombre de Luis Rioja, una información que aquí también manejábamos, que se está interesando, que con el jugador también ya ha habido conversaciones, con el entorno y los agentes del futbolista ya ha habido conversaciones. Está pues prácticamente encantado con la idea de volver a su ciudad, a Sevilla, porque él es de aquí, de Las Cabezas. Y que sobre todo se ha declarado bético. Sería una operación, a mí me contaban que incluso era para el verano, pero que se puede precipitar para este mercado. De hecho es cierto, ¿no?, que se habla y se valora que puede ser como sustituto de Luis Enrique, que lógicamente no, creo que ahí desbloquearía todo el entuerto pero yo no descartaría que sea complementaria. Yo pensaba lo mismo también. De hecho, el Betis ya está tomando cartas en el asunto, es un jugador y no es nada que es descabellado, lo que creo que voy a decir, que también ha sabido jugar en el carril izquierdo. Yo no descartaría, ¿por qué no? Y la tiro ahí, que pueda entrar, por ejemplo, Juan Cruz en la operación. Y a partir de ahí, volviendo al tema de Luis Enrique, aquí hay un factor muy claro. El chico quiere seguir en Europa y el contrato que le ofrecían eran inequívocos para seguir en Botafogo, ¿no? Y el fútbol, que es el dueño, ¿no?, del holding que lleva Botafogo, que también lleva el Crystal Palace y el Lyon, de hecho, si las un poco, ¿no?, son 3 de los equipos a los que ha sido vinculado en los últimos meses.
pero el chaval quiere garantías de seguir en Europa, ya sea ahora o que lo aseguren vía cláusula, que pueda hacerlo a partir de verano. Eso de momento no ocurre porque sería el fichaje más caro de la historia de la liga brasileña, y de ahí que todo quede encallado. Y es verdad que es lo que decía Jesús, que es que el entrenador lo quiere. Y volviendo al tema Luis Rioja, ya te digo, en el Betis están convencidos que va a haber movimientos, tanto de entradas como salidas. Hoy ha habido varias reuniones clave, no solo por Luis Enrique, también por el Chimi Ávila, que también lo contábamos en el desmarque. Y bueno, también está intentando mover un poquito el árbol a ver si hay alguna salida en el lateral izquierdo. Pero por masa salarial, Luis Rioja no ocuparía mucho, tampoco tendría un coste elevado. Y ya te digo, aquí la situación está en el Alavés. El Alavés sí que te va a pedir. Es un futbolista que renovó hace poco, que termina contrato en 2025, si no me equivoco. Bueno, quizás sabía de incluir a algún futbolista. Claro, eso cambia, esa en la operación. La cesión con opción a compra, claro, en verano, que ahora al Betis no le suponga económicamente un problema, y que no sea una cesión con opción a compra obligatoria, que el Betis pueda o quedarse con Luis Rioja o aspirar a otro futbolista en verano con más espacio salarial. Todo eso va a influir. Yo, sinceramente, y nos mirábamos Alvarito y yo y estamos de acuerdo, tanto esta mañana como ahora, la previa y durante el programa, yo creo que el Betis, los objetivos que tiene es intentar mejorar el lateral izquierdo. Pero si no puede mejorar el lateral izquierdo, yo creo que el delantero y Luis Rioja son los dos objetivos, sin que se vaya Luis Enrique, que están ahí con el espacio, mucho o poco, que dejan tanto Borja Iglesias como Guardado. Y sin descartar que pueda entrar algún futbolista en la operación. Y sin descartar, efectivamente, fórmulas que puede manejar. Yo a lo que voy es que yo creo que el futuro de Luis Rioja y del Betis están destinados a encontrarse. Ya digo, insisto, era una información que salía esta mañana. Una pregunta, perdona que te corte, ¿mejora lo que hay? Claro, pero eso es relativo. ¿Qué es mejorar lo que hay? Yo ahora mismo creo que mejora lo que hay en cuanto a banda. Sí, por la temporada que ha hecho. Solamente podemos comparar los números, Podemos comparar los números, ¿no? y las actuaciones. Bueno, si metes ahí, es que claro, es que ¿con quién lo comparas? Yo creo que es un futbolista más de rotación, que al Betis le va a venir bien y que al Betis le va a sumar. Evidentemente es un futbolista que llega, un futbolista que la pone, que aporta en línea de fondo, que está. Yo creo que es un futbolista que, a ver, Pellegrini cuenta con un fútbol, quiero decir, Pellegrini se queja de que el Betis no tiene todas las fichas rellenas. Evidentemente es una realidad, y una de las fichas que tiene rellenas es un futbolista que por H o por B no puede usar, porque por nivel no le da, que es el caso de Juan Cruz, al menos lo que está demostrando el propio entrenador. Sí, yo creo que si al final entra la operación Juan Cruz o no, pero se le da salida a Juan Cruz y Luis Rioja ocupa ese puesto, yo creo que ya simplemente mejorando en cuanto a calidad a Juan Cruz le aportaría a la plantilla del Betis una barbaridad. Al menos es lo que yo creo. Sí. Y es un tipo rápido, que al Betis, insisto, necesita velocidad arriba. No, es lo que demanda el entrenador. Velocidad arriba. Velocidad arriba y un delantero. Que por cierto, hablando de los delanteros, los perfiles, tú mencionabas antes al Chimi Ávila. Es verdad que están insistiendo, pero me extraña que sea el que. Me parece más a mí que las informaciones que son verdad, que nos llegan y por eso las publicamos, vienen más interesadas porque quiere el Chimi Ávila que salgan, que porque de verdad lo quiere el Betis. Porque entiendo yo que Pellegrini no creo que entienda que el sustituto que debe reforzar a la plantilla del Betis sea un tipo que es suplente en Osasuna y cuando es titular no es el delantero centro, porque no es el delantero centro de Osasuna, y el Betis tiene que traer a un delantero centro. Y que en muchas ocasiones, no a uno de ataque. Bien, el que ha jugado ha sido Raúl García de Aro. Claro, que imagínate que no lo quería el entrenador del Betis y por eso se vendió. Entonces, yo creo que si busca un perfil el Betis para eso es más parecido. Gustará más o menos, pero a un Raúl de Tomás, a un Bakambu, que en las últimas horas también está tomando fuerza con la posibilidad de que sea una cesión, y que además es un perfil distinto a William José. Un Bakambu, un delantero que va al espacio, es más rápido, es de asociarse, es otra cosa. Yo creo que tienen que ir por ahí, al menos, no sé si en nombres, pero de los deseos de las características del entrenador, seguro. Pues la situación de Luis Rioja, que era esa, después de la información que publicaban los compañeros del Desmarque, de Relevo, aquí también pues manejábamos esa información, y sobre todo, es lo que te iba a decir antes, Álvaro, yo creo que el destino de Luis Rioja, si no es ahora, en verano puede estar muy cerca del Real Betis Balompié. A mí incluso me ampliaban que era esa la situación en la que se iba a vivir, ¿no? Que habían preguntado incluso para la época estival
pero que obviamente si se da la circunstancia de la salida de Luis Enrique, está claro que el Betis necesita velocidad por banda. Y si te parece, también hablamos de Fekir. Que hemos hablado fuera de tertulia. La semana pasada, el lunes, también decíamos, con esa información que compartíamos en torno a Manuel Pellegrini, de ese interés de Arabia, pues bueno, también hay un interés, un serio interés por parte de equipos del fútbol saudí, Fekir, con ofertas importantes encima de la mesa, pero por ahora el marroquí, el galo, no quiere marcharse, he dicho marroquí, el galo, no quiere marcharse del franco-argelino. Vaya la que estoy liando. No quiere marcharse del Real Betis Balompié, está bien aquí, bien situado, se ha hecho recientemente una casa, su familia está a gusto, está cerca de Marbella, que es una localidad que también que le gusta muchísimo, y vamos a ver en verano, pero todo hace indicar a que Nabil Fekir va a seguir, va a continuar en el Real Betis Balompié. Sí, a ver, aquí hay dos escenarios, ¿no? Y al menos por lo que yo manejo o entiendo después de haber preguntado. Intermediarios esto es muy sencillo, el mercado de Arabia Saudí funciona a través de intermediarios, los intermediarios son los que negocian, cada club tiene 2 o 3 intermediarios, son los que negocian y luego van a Arabia Saudí, le ofrecen al jugador y es el gobierno el que a partir de ahí pone el dinero, ese no es impedimento, y luego reparten en sus 4 o 5 clubes que, bueno, el gobierno saudí tiene el 5% del fondo de inversión pública, tiene el 75% de la mayoría de los clubes, ¿no? Es decir, no son los clubes los que negocian directamente, ¿no? Cuando ahí se dice, viene un equipo directamente a aportar, no, son intermediarios que luego ofrecen al gobierno y a partir de ahí deciden el club. Pero que lo de Fekir no es nuevo, igual que lo de Manuel Pellegrini, es que no semana sí, semana también, pero puntualmente hay intermediarios en España preguntando por muchos de sus futbolistas. Lo que a mí me dicen es que en el Betis no consta ningún tipo de oferta formal, como por ahí se ha publicado, que había un acuerdo de 20 millones. No, sobre todo que no tiene un acuerdo con el futbolista. El Betis no rechazaría 20 millones de euros, ni mucho menos por Nabil. Y que el futbolista al final, mira, no hay que olvidarlo, mira, el futbolista cobra aquí el salario más caro que el Betis le ha pagado a un futbolista en su historia. Le da el salario a su hermano, todo sin contar los bienes inmuebles que al final eso un futbolista también tiene, ¿no? Y que lógicamente suman el neto de sus ingresos. Y que feliz aquí. En verano. Y tiene una propiedad de su pase, Fekir también. También. Es propietario de un porcentaje de su pase, ¿no? Sí, un 15, un 20, un 10, pero tiene no lo recuerdo, pero tiene que si le llega una en verano. La película que si le llega al Betis una oferta, que más todavía a favor de que sería bueno para Fekir si eso fuera realidad, porque una oferta de 20 millones de euros, Fekir se lleva más dinero de eso. El año pasado, y es una información también que manejábamos Jesús y yo, el año pasado, antes del verano, ya había una negociación abierta con Nabil Fekir, antes de esa lesión que se produce en el partido contra el Elche, y ahí sí que tenía una predisposición más abierta a Nabil Fekir a marcharse al fútbol saudí. Y fíjate que sonaba una oferta que era menor todavía. Era menor. Menores, se hablaban de 14, 16 Eran 15 millones. millones. Claro, 14, lo que pasa es que en lo económico el jugador sí salía ganando. Claro. Ahora la oferta no gusta tanto a Nabil Fekir, que por eso también se produce el rechazo a estos intermediarios. Ahora mismo la situación en cuanto a lo económico, en cuanto a lo personal para Nabil Fekir sí que ha cambiado, pero como decimos, de aquí al verano pueden pasar muchas cosas. De todas formas, que la gente, a ver, que yo puedo entender que esto, no, es que siempre decís que es que esto va a pasar, o sea, quiero decir que todos los intermediarios posibles lo que buscan es ganar dinero, con lo cual todos los intermediarios van a llamar a todas las puertas posibles de todos los jugadores posibles, si son buenos todavía mucho más para vendérselo a un mercado que aunque lo pague el gobierno, parece que hay un mono en la puerta que da las autorizaciones, que pone el sello a todo que sí, porque fichan a todo lo que puedan fichar. Y así es. Quiero decir, efectivamente, Juanmi, cuando no fue Juanmi, pues también a Canales, lo que pasa que a Canales le interesó más lo de México, ha tenido Borja Iglesias, también ha tenido algún ofrecimiento de Arabia Saudí, ahora estamos hablando, Rodri, lo contaba antes Alvarito, ahora se va Iván Rakiti, pero que el Al-Shabaab, donde estaba Banega, ha preguntado y sigue preguntando por Suso. Es que eso va a pasar, o sea, que la gente eso lo tiene que tener en cuenta, que no es que, mira, no, es que van a preguntar por Fekir, es normal que pregunten por Fekir, a que no venía ningún intermediario preguntando por Jordi Figueras, no venía nadie, ¿verdad? Pues evidentemente eso también tiene que darle orgullo al Real Betis Balompié hoy por hoy, que me parece que es algo de lo que la gente se tiene que sentir además también orgullosa, pero que esté la gente tranquila porque
hombre, yo no voy a apostar nada, pero yo diría ahora mismo que vamos, al Yo te digo que 98% que Nabil Fekir no se va del Betis. Ahora mismo, lo que le ofrecen a Nabil Fekir en lo económico no compensa el marcharse de Sevilla. No le compensa al futbolista. Cosa que el año pasado en verano no era así. Porque la oferta de 20 millones no existe, porque el Betis ahora aceptaría con los ojos cerrados una oferta de 20 millones de euros por Nabil Fekir. Que el año pasado, en verano, por menos dinero una oferta por en el Nabil Betis Fekir. hoy, Eran 15 millones. Hoy, a 3 días para el cierre del mercado, por lo que yo sé, que lo mismo mi información puede estar errónea o equivocada. No hay oferta formal, al menos que la hayan trasladado a él. Al propio club, que se la hayan trasladado a Nabil Fekir, sí, pero es que como decía Jesús, como contábamos, es que eso ocurre todas las semanas. Lo contábamos la semana pasada con Manuel Pellegrini. Con el propio Manuel Pellegrini, se sentaron hace 2 semanas, hace mes y medio igual, y eso ocurre así porque está en plena efervescencia y ocurre. Pero lo que yo quiero transmitir, que para que la gente no se enfade ni diga nada, que eso ocurre con todo lo que hablamos, no es que como lo diga bien, que no, que ocurre semana tras semana con Rakitic, Suso, En-Nesyri, Soumaré, Sergio Ramos, eso, para que la gente nos diga, no es que porque el Betis va bien, que no, que ocurre con ese tipo de fútbol más y de intermediarios. Y pongo otro ejemplo, y esto sí quería decirlo, además creo que es de mérito, ¿no? Lanzar una lanza a favor del periodismo de esta ciudad, que creo, y la verdad que tiene un nivel altísimo, ¿no? Hay compañeros con ética y con un trabajo detrás que creo que es digno de alabar, que cuando salen 10, 15, 12 nombres y la gente, no, es mentira, no, este no ficha. No, perdone, es que porque un nombre... si Chimi Ávila no llega al Betis no significa que sea mentira, ¿no? Al final un director deportivo nos dice, oye, quiero a este y lo firmo, ¿no? Aquí hay ofrecimientos cada día, hay, como me decía Jesús, informaciones interesadas. El Betis le puede gustar Jude Bellingham, claro, le gusta. El Betis le encanta Jude Bellingham, pero luego llama al Real Madrid y le dice, pues buenas noches. Y así hay 1000 futbolistas, ofrecimientos, representantes que tienen un jugoso pastel a compartir, que te intentan colar a un futbolista para luego forzar la salida del que realmente quieren, ¿no? Y así podríamos poner varios ejemplos que a día de hoy están en el Betis y también en el Sevilla, pero que salgan a la palestra tantos nombres no significa que sea mentira. Es que en las negociaciones hay 3 o 4 partes. Los representantes, que son los que mandan en esto del fútbol, los que mandan, ¿eh? Hay 2 clubes y está el futbolista. Y si me apuran, los entornos que, como contábamos también en el desmarque, sin ir más lejos, ha frustrado la marcha de Sandiao, ¿no? La familia celebraba después del partido copero su salida a la Premier, era una oferta irrechazable que le cambiaba la vida a él, a su representante, al Betis y a la familia, pero cuando hay intereses cruzados y cuando ciertos entornos intentan tener competencias que no les competen, valga la redundancia, todo se frustra. El fichaje estaba prácticamente cerrado y al final... por eso, por mor del demonio, pues, pero que en unas negociaciones siempre hay muchas partes y bueno, y que al final es así. Bueno, se ha producido esa salida de Borja Iglesias y yo no sé si le va a dar lugar al Betis. El movimiento está claro, el movimiento es la salida de Luis Enrique. Si eso no se produce, si le va a dar lugar para reforzar la delantera, que es ahora mismo lo principal, que debe centrar toda la sala de máquinas de la Secretaría Técnica del conjunto verde y blanco. Y por cierto, eso de que cuando salió Ramón Planes, de que estaba el trabajo prácticamente hecho, como que no, como que no, y lo estamos viendo en todos los movimientos y en todos los frentes abiertos que tiene la entidad, y la falta que hace, pues también de la figura del director deportivo. Eso es evidente. Que el trabajo tan hecho no estaba, como se está comprobando, ¿no? Yo no, es que te lo acabo de escuchar, yo no vinculo que salga Luis Enrique a que venga un buen delantero al Betis, Yo pues creo que la figura del delantero... En el límite salarial está también, Yo creo... Hombre, a ver, eso, claro, o sea... Que si la situación es esa, la situación, porque no ficha libre tiene y puede contar con ella. Lo que pasa es que el límite salarial le impide que a lo mejor tener una maniobra. Borja Iglesias, si te quieres traer, voy a decir una barbaridad, ¿vale? La salida de Guardado y Borja Iglesias te da para traerte a Luis Rioja y a otro delantero, ¿vale? Pues ese otro, porque Luis Rioja te ocupa el hueco salarial de Guardado. Que, por ejemplo,
con la salida de Borja podría haber el sustituto puede estar en Fornal, ¿no? claro. Por ejemplo, ¿no? Que era el que estaba prácticamente pero en el que- disparadero, pero pero que a lo mejor- ya la comunidad Cado, también en el entorno de Fornal, que necesitan otra salida para que pueda haber Claro, pero porque incorporaciones. Fornal estamos hablando de otro tanteo, que digo yo que la figura del relevo de Borja Iglesias tendrá que ver ahí con el hueco salarial que deja Borja Iglesias. Evidentemente, si el Betis quiere repescar nuevamente para el fútbol europeo a Karim Benzema como sustituto de Borja Iglesias, no le va a dar. Claro. Pero a lo mejor para RDT, para Raúl de Tomás, o una cesión que no le vincule a compra, con lo que eso conlleva que el límite salarial mejora y se baja, porque ha salido ante el nombre, ¿no? Con Bakambu, pues a lo mejor sí le da, Ahora, si el Betis va a aspirar o quiere ahora intentar, no sé, un Lewandowski de la vida, pues evidentemente no le da ese límite salarial. Lo que sí es cierto que yo creo que tanto el Betis como el propio Borja Iglesias necesitaban esta salida, ¿no? La tiro un poco al Y aire. que le ha pedido Manuel Pellegrini. O sea, que esto es una cosa que lo mismo que ha hablado, que bueno, la situación ahora mismo con Rodri, pues él lo quiere o invita a que se quede, pues si él él mismo lo ha dicho, que no Ahora, estamos yo no descubriendo- quería que no estamos descubriendo la pólvora. Manuel Pellegrini en sala de prensa dijo que bueno, que él veía bien que el futbolista cambiase de aires porque creía que era lo que demandaba la De situación todas del formas, le ha jugador. hecho caso el Betis a Pellegrini en estos 5 o 6 meses, ¿eh? No, pero para que aquí Se hay quiso una quitar toda la cosa... línea de ataque de arriba y tanto Juanmi como Canales como Borja Iglesias están fuera del Betis. Sí, que cada cual Sí, se sí. pregunte el por qué. Y a ver, aquí tampoco hay que ser un pitonizo para adivinarlo, ¿no? Algo se rompe en el descanso del Betis Real Sociedad de la temporada pasada, si no me equivoco, cuando Borja Iglesias sale sustituido al descanso. Creo que es la Real Sociedad, aquí en el Benito Villamarín. Algo se rompe en ese descanso. Las dos partes, entrenador y Pellegrini, tienen una nueva charla después del partido contra el Villarreal, porque la relación no era ni mucho menos brillante, y aún así Pellegrini empieza la temporada dándole la oportunidad, pero a partir de ahí otra vez la relación se vuelve a quebrar, ¿no? Y es La más, salida de Borja Iglesias, y hasta ahí puedo leer, para el Betis, y creo que incluso para la sanidad del propio vestuario, aunque le duele a algunos compañeros que sí que estaban unidos a él, pero creo que es sano para las partes. El jugador lo necesitaba, aquí estaba asfixiado, en el vestuario no estaba en la mejor posición y al final las partes han entendido que lo esto mejor es una salida. Rápidamente, nada más que hay que escuchar al entrenador cuando se fue Canales, las palabras que dijo sobre la salida de Canales, ningún tipo de drama ni ningún tipo de problema, todo lo contrario, que quizás era bueno para Canales. Cuando pasó lo Cuando de se Luis fue lo Felipe, por de ejemplo, fíjate. Juanmi, imagínate lo que pasó con Juanmi. De Juanmi es que ni habló directamente Pellegrini, imagínate cómo estaba la situación con Juanmi, y ahora con Borja Iglesias sale públicamente diciendo que es que eso le viene bien a él y que es bueno que se vaya del Betis. Sin embargo, cuando Lo hizo tuvo- también con Joaquín, ¿eh? lo hizo también con Joaquín. Sin embargo, cuando se fue Luis Felipe, dijo que Antes era una bueno, irresponsabilidad. claro, no, y lo sigue diciendo. Que lo sigue Él diciendo. sigue pensando que aquello fue una irresponsabilidad. Ahí tú ves cuando un entrenador quiere que se vaya un futbolista y cuando no quiere que se vaya un futbolista. No ha dicho nada de Borja Iglesias respecto a su salida de este mercado invernal. Luis Enrique, ¿no? Y Sin sin embargo, embargo, ¿no? con Luis Enrique ha dicho: no quiero que se vaya Luis Enrique. Bueno, pues hasta aquí la actualidad también del conjunto verde y blanco. Tengo que despedir a mis compañeros. Álvaro, muchísimas gracias, un placer como siempre, amigo. A ti, querido, igualmente. Y Jesús, muchas gracias, amigo. Nada, un placer hasta la siempre. próxima. Bueno, pues vamos a hacer una mini pausa y a la vuelta hablamos de todos los marcadores que ha habido durante el fin de semana y también de la agenda polideportiva. Repasamos ya en la recta final de nuestro programa lo que ha dado de sí el fin de semana en cuanto a marcadores, en cuanto a los conjuntos femeninos de ambos equipos, también a los filiales. Alejandro Vidal, ¿qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches. Todo bien, ¿no? Todo perfecto. Bueno, comenzamos con ese empate del Betis Deportivo frente al Racing Cartagena. Sí, empataban a 1 en casa del Racing Cartagena en un partido en el que el empate supo a poco. Un Betis que estaba dominando el encuentro la primera media hora de partido, aunque sin ocasiones claras. Y el tanto del Cartagena en el minuto 36 por mediación de Álvaro Montejo hizo que mermaran la fuerza verde y blanca. Aún así, en la segunda parte se notaron los cambios, se notó la mano del entrenador y ya en el 80 Alex Pérez pudo rescatar
ese punto para los verdes y blancos que le sigue dando posibilidad de luchar por esos puestos de playoff. Y el Sevilla Atlético, que sigue y ha retomado este fin de semana la senda de la victoria, 3-0, un buen resultado, 3 goles, también lo recupera la faceta goleadora, no echan falta a Isaac Romero y consigue 3 puntos. Sí, además lo positivo de esta victoria es que 2 de esos goles han llegado por los fichajes que hicieron nuevos por parte de Muzambo y Mateo Mejía, un partido que estuvo totalmente dominado por el conjunto sevillista. En el minuto 24 marcaba el primero el propio Muzambo, en el 40 ya hacía lo propio Mateo Mejía, y la segunda parte que seguía el mismo guión y remataba esa goleada en el 78 Musa, para cerrar la victoria del líder, que se vuelve a reencontrar con el gol tras 2 jornadas donde no podía marcar. Eso es lo más importante. Continuamos con la Liga F, con el Betis Fémina, que sigue en caída libre y sufre muchísimo, y está sufriendo muchísimo en esta temporada. Sí, además una estrepitosa derrota contra un Barça que sigue invicto en la categoría, tercera derrota consecutiva la que encadena el Betis Fémina, un 0-6, donde ya se veían las intenciones del Barça en el minuto 3 con el gol de Bruna, y a partir de ahí el Barça fue un auténtico rodillo, sobre todo en la primera parte donde llegaban al descanso con 4-0, y ya en la segunda el Betis, con los brazos bajados completamente, no pudo reaccionar ante el dominio culé. Prácticamente no tuvo ninguna oportunidad de poder entrar en el partido. Además no generaron ninguna ocasión de peligro, el balón era constantemente la posesión del conjunto azulgrana, en fin, un partido donde lo pasaron bastante mal la de María Pri. Todo lo contrario del Sevilla femenino, que sí consiguió una importante victoria porque ya suma 3 consecutivas frente al Eibar femenino. Sí, un 3-0 muy contundente en un partido que el resultado engaña un poco, ya que estuvo muy competido en el medio campo, un Sevilla en la primera parte que estuvo bastante espeso en la faceta ofensiva a pesar de tener la mayor parte del juego, pero eso sí, en la segunda parte Pamela abría en el 55 con esa jugada de estrategia que veíamos en pantalla, y a partir de ahí el Sevilla fue un rodillo. En el 69 y en el 75 rubricaban esa goleada, y el Sevilla que sigue con esas buenas sensaciones. Cambiamos de deporte, nos centramos ahora en el balonmano, el Pro Triana, que sigue su buena andadura en este campeonato liguero, y una nueva victoria contundente. Sí, 29-16, una victoria bastante cómoda de los de Víctor Montesinos, que sigue sumando de 2 en 2. La verdad es que pinta muy bien esa oportunidad de ascenso que tiene el conjunto del Paraguas. Y este fin de semana también ha habido rugby, el Rugby Ciencias, que ha caído derrotado ante un rival, ante el Recoletas Burgos, y no ha podido conseguir la victoria. 22-28 frente al líder, en un partido donde el primer tramo, la primera media hora, dominaba el Ciencias, tenía controlado el partido completamente, pero que la lesión de Sebas Poet hizo que recayera el rendimiento, ya que era el mejor jugador del encuentro, y que el Recoletas Burgos aprovechara para, pues eso, ganar al Ciencias en su casa. Un Ciencias en el SAI que sigue tercero con 32 puntos, son 6 victorias, un empate y 4 derrotas las que acumulan el equipo sevillano, el equipo hispalense. Y ahora tenemos que hablar, este fin de semana no ha habido baloncesto, pero sí ha habido noticias negativas en torno al Betis baloncesto, no en torno al club, pero sí en torno a la empresa que tiene, pues, que es dueña ahora mismo del conjunto sevillano. Sí, es que sigue ese run en torno al grupo SOI, después de que hace mes y medio habláramos de que Carlos Lazo estuviera denunciado en México por fraude por parte de la empresa. Se suman esa dimisión del presidente del Libertadores de Querétaro, de la propiedad de Carlos Lazo, y también de que los Reds de fútbol americano, un equipo que pertenece al grupo pertenece el Betis Baloncesto, se renunciará a participar en la siguiente temporada. Todo son especulaciones, pero sí es cierto que ese run pues obviamente para la viabilidad económica de la entidad, y sobre todo para saber qué es lo que va a deparar el futuro del baloncesto aquí en Sevilla, pues es un poco desconcertante. Y además que las últimas noticias apuntan a que el grupo SOI, el último comunicado que ha lanzado, acusa a los empleados de un desfalco millonario, que fue lo que impidió
que pudieran pagar a sus inversores. Sin duda, una situación que ahora mismo no está afectando al Betis, pero que esos mensajes del otro lado del charco preocupan a la entidad verdiolana. Pues eso es lo que ha dado de sí la agenda del fin de semana también en cuanto a otros equipos, en cuanto a otros deportes. Y Alejandro, oye, muchísimas gracias. A ti Un siempre. placer siempre. Hasta el lunes que viene, ¿verdad? Hasta el lunes que viene. Pues precisamente eso les decimos, adiós y hasta el lunes que viene. Y gracias también a mis compañeros, a Iván, a Valentín y a Juanma, que estuvieron de 10 tras las cámaras. Nos marchamos, así que hasta el lunes que viene a las 9 de la noche aquí en PTV Sevilla.